queridos aprendices? Bienvenidos al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Mogollón Barrios y esto es Cócteles Populares. El día de hoy les voy a enseñar a preparar el gimlet, pero este cóctel gimlet lo vamos a preparar como siempre hacemos acá en el canal, diferentes versiones. Así que vamos a arrancar con la clásica y digamos con la más moderna. Y de último, quédense hasta el final para que conozcan el gimlet del mentor, su servidor. Let's go. Dímelo. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Le vamos a agregar hielo a las dos cosas. Hielo a las dos. ¿Qué son estas dos cosas? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a agregar hielo. Hielito. Hielito. Ahí va. La idea es que la copa se vaya enfriando y vamos a hacer entonces el clásico. Para hacer el clásico vamos a añadir 2 onzas o 60 mililitros de gin. Bien, es importante que sepan que este cóctel clásico era muy simple. Yo no lo voy a hacer tan simple porque nuestro paladar, digamos el paladar más latino, es un poquito más dulcero, ¿ok? Así que originalmente quiero que sepan que llevaba simplemente 1 onza de limón, un top de soda y ya está. Yo lo que voy a hacer es añadirle un poquito de azúcar para que no sea tan astringente. Y así digamos que es clásico porque antes no se hacían cócteles con almíbar, sino todos con azúcar. ¿Estamos? Bueno, esto lo vamos a mezclar un poquitito. Ahí va. Listo. Ahora vamos a hacer entonces el batido. Para hacer el batido vamos a agregar esto un poquito para un lado. Ahí va, ahí tuki. Para hacer el batido, te gustaba, ¿no? Vamos a añadir entonces 1 onza de jugo de limón y 1 onza de almíbar simple. ¿Ok? Y por supuesto, de último, las 2 partes de gin. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el líquido de un vaso a otro, sellamos la coctelera y batimos. Listo. Y le colocamos colador, sacamos el hielo, servimos. Van a notar que quizás queda algún espacio, eso es porque esta copa es de 6 onzas, generalmente son de 5 onzas. Bueno, de último, lo que vamos a hacer es decorarlo. No tengo cuchillo. Por último, lo vamos a decorar con una rodajita de lima. ¿Sí? Ahí va. Entonces, bueno, les dejo por acá, digamos, una versión más moderna de un gimlet. Y por acá una versión clásica. Ahora vamos a hacer la versión gimlet del mentor. Entonces para eso vamos a utilizar media onza de jugo de limón, media oncita. Y la versión acá diferente, lo que tiene de especial es que le vamos a añadir 1 onza de jugo de pomelo. Ahí bien jugado. Le añadimos parte y media de almíbar y 2 onzas de gin. Esto lo batimos.
les voy a enseñar algo importante. Vamos a suponer que la copa se te olvidó enfriarla como se me olvidó a mí. No pasa nada. Te voy a enseñar el enfriado rápido. Enfriado rápido. Colocas los hielos así. Agarras una barpa, un canchero, le haces esta vueltita. Y lo que haces es darles acá así unas vueltas. Esto lo que hace es que te la enfría más rápido. Mira cómo somos de chamullero los bartenders. Hay que aprender a chamullar los bartenders. No, pero hablar bien, con criterio. Bueno, friamos. Colador y servimos. Listo. Y decoramos. Para decorar le vamos a poner una pielcita de limón y un poquito de aroma. Para ustedes, con mucho amor, como siempre, mis queridos aprendices, Gimlet del Mentón. Si te ha gustado este video, suscríbete. Si te encantó, compártelo. La próxima semana tenemos un cóctel exquisito. Nos vemos. Dímelo. Antes de que te vayas, me encantaría saber tu opinión. Déjame acá en la caja de comentarios cuál de estas versiones te gustó más y cómo lo tomarías tú.